Eso hacía 4 años exactamente desde que lo último que había hecho en esa casa fuera esto que repetía ahora mismo. Después de tanto terror, tantas muertes, sentarse a la mesa, en su silla de costumbre, de espaldas a la ventana, de cara a la chimenea, callada, sin saber qué hacer. Ahora, por primera vez, sola. Este es un fragmento de la primera novela de Curri Valenzuela, que está hoy con nosotros aquí en Periodista Digital para hablarnos de su nuevo libro. Bienvenida a Periodista Digital. Encantada de estar aquí, que casi es como mi segunda casa. Bueno, debido a que los artistas suelen presentar una tendencia política inclinada a la izquierda, se han escrito muy pocos libros y se han hecho muy pocas películas que reflejan la perspectiva opuesta, que reflejan la perspectiva opuesta de la guerra civil. Quizá por eso queda la sensación de que el bando que hizo más barbaridades fue el bando nacional. ¿Usted cree que su novela en parte desmiente esta creencia? Bueno, es que yo creo que la historia de España está por escribir. Las dos partes hicieron muchas barbaridades. Fue una guerra civil entre hermanos y yo creo que cuando llegó el momento de la transición se supo y se asumió, y ahora, por una serie de hechos, desde mi punto de vista, desgraciados, estamos llegando a conclusiones como la de Garzón, de que aquí los buenos eran los rojos, los malos los nacionales, y que había, pues eso, los catalanes eran rojos, los de Madrid éramos nacionales. Esto es mentira, los catalanes había rojos y nacionales, los de Madrid también. En la guerra murió mucha gente, según los historiadores, aproximadamente igual número de un lado que de otro. Se cometieron muchas tropelías y efectivamente queda un poco raro porque yo cuento la vida de una familia. Yo no he escrito un libro sobre la guerra, es una familia, una saga familiar de una familia que llega un momento donde vive la guerra en Madrid en el bando nacional. Son del bando nacional por su educación, por donde habían vivido, y viven en Madrid y sufren mucho y les matan. Y esto ahora mismo parece que es anatema, pero esto es lo que sucedió en Madrid, no lo podemos ocultar. Claro, la novela comienza con el regreso a casa de esta familia, que está compuesta por una madre, la tía y las dos niñas, y llegan a su casa y como que ya no es su casa, porque se sienten extraños allí, ya han estado el otro bando ocupando las mismas sillas y el mismo comedor, incluso han profanado. Bueno, es que imagínate, era una gente que tenía una finca. Ponte en tu caso que tú tengas un chalet. Tú vives en un chalet, vamos a suponer, como esta familia vive en una finca, y de repente salen huyendo porque van a matarles y pasan 4 años fuera, y a los 4 años vuelven y se encuentran que, bueno, como su bando ha ganado, por así decirlo, han recuperado su casa. Entonces tú vuelves a tu casa y te encuentras que la tienes destrozada, pero que es tu casa. Yo misma escribiéndolo me daba cuenta de la sensación que se tuvo que vivir en aquellos momentos. A los de la derecha no les dejaban comer, ni trabajar, ni ganar una peseta. Entonces fueron los que sufrieron. Y eso es lo que yo he contado. Lo absurdo ahora mismo es que eso parezca como estrambótico, que yo lo estoy contando. En Sola habla usted de las cárceles checas, que es un tema que yo creo que no se ha tratado prácticamente nunca en ninguna novela. ¿Qué nos puede contar sobre las mismas en contraposición a las cárceles franquistas? Pues es que se ha contado. La guerra civil está contada por historiadores extranjeros o por historiadores de un bando o del otro. Hay muy poca literatura y muy poca documentación imparcial, pero lo de las checas está muy documentado. En Madrid, durante la guerra civil, cuando al principio los sindicatos y los partidos de izquierda se dedicaron a detener a gente que además se les detenía o porque eran de derechas o porque habían ido a misa o porque un vecino les había acusado de ser de derechas, y los encerraban, sobre todo a los hombres, en checas, y las checas eran como unas cárceles privadas, eran edificios buenos de Madrid que se habían confiscado, y entonces les metían allí y les torturaban, y cuando les daba la gana les sacaban y les fusilaban sin ningún tipo ni de control, ni se les acusaba de nada con una acusación, ni pasaban por un juez, ni nada. Por eso se llamaban checas, porque esto era el sistema imperante en la Rusia comunista de la primera época. De ahí viene el nombre. Esto ahora no está conocido por la gran mayoría de la gente, pero hay mucha documentación, y en Madrid, en los primeros meses de la Guerra Civil, llegaron a funcionar unas 100 checas. Usted afirma que este relato es real, aunque con matices. ¿Hasta qué punto es real y hasta qué punto está novela?
Yo he escrito una novela que puede llamarse una novela histórica, donde los personajes son inventados, algunos están basados en la realidad, pero son inventados, pero el trasfondo he tratado de ser bastante objetiva, me he documentado mucho. Es decir, la checa que yo cuento, donde el personaje, el protagonista entra, es una checa que estaba donde hoy está el Grupo Z, en la calle O'Donnell, en O'Donnell 8. Ahí estaba la checa, ahí la documento y ahí estaba la checa. Al personaje está enterrado en una fosa común en el cementerio de Vicálvaro, y eso es verdad, que hay un personaje que está ahí. Y la novela, lo que tiene la parte histórica, creo que está bastante documentada, del hambre que pasaban. Por ejemplo, en Madrid no hubo colegios, ni hubo universidad durante 3 años de guerra, no hubo electricidad, la potencia era tan baja que no se podía cocinar, poner un hornillo, no hubo carbón, no funcionaron las calefacciones en 3 inviernos que fueron muy fríos. Entonces yo he contado la vida de la familia, de lo mal que vivió o cómo mal vivió en aquellos años. Luego ya los personajes pues son un poco ficticios, aunque me he basado un poco en la vida de mis abuelos. En el lado de los nacionales se cometieron muchas tropelías y muchos asesinatos. Una cosa que yo cuento en la novela, y esta es verídica, es que, por ejemplo, en la época, en los primeros meses de la guerra, cuando en Madrid se fusiló a mucha gente, antes de Paracuellos y luego ya en Paracuellos, el gobierno era incapaz de detener esas matanzas, aunque supuestamente no estaba a favor. Entonces había un sistema que consistía en que, para ayudar a la gente, entre comillas, ayudar a quienes tenían un familiar que podía estar desaparecido porque se había perdido una checa en una cárcel y no sabían más de él, había una oficina donde se podía ir a revisar los álbumes, porque antes de enterrar a la gente en las fosas comunes les hacían fotos a los cadáveres. Y entonces esto lo metían en unos álbumes. Entonces, si tú no encontrabas a tu padre y le habías dejado la última vez que le viste en una checa, tú ibas una vez a la semana a ver los álbumes, y si lo identificabas, entonces te daban un papelito y te decían en qué fosa común estaba enterrada, de qué cementerio. Pero esto fue así. Y es una pena que la gente no lo sepa, porque aunque sea por curiosidad histórica, merece la pena conocerlo. Me parece una barbaridad rendir un homenaje a cualquiera que haya matado a nadie de ningún bando. Lo que pasa es que sí hay que recordar, y yo lo siento tenerlo que recordar, que el PSOE estuvo en esa guerra. Hay otros partidos ahora a los que se les acusa de franquistas que no estaban, pero bueno, ¿para qué me voy a meter en este berenjenal? Lo que sí diría es que yo nunca le rendiría ningún homenaje a ninguno de los 2 bandos de la guerra civil, ni a quien se puso a disparar contra el vecino de enfrente por motivos ideológicos, que fue lo que pasó en esa guerra. A mí esto me parece una aberración. ¿Qué opinión le merece el hecho de que hace poco quitaran las estatuas de Franco en algunos lugares públicos? Y le quería preguntar también si cree que terminarán por quitar también la cruz del Valle de los Caídos, como algunas personas, como por ejemplo Ian Gibson nos contaba hace poco, que debería hacerse. A mí me parece muy bien que hayan quitado las estatuas de Franco. Yo fui antifranquista cuando fui joven, no porque fuera de izquierda, sino porque amaba la libertad. Y yo, a mi manera, luché contra Franco. Estuve procesada en el Tribunal de Orden Público, trabajaba en Cambio 16 en la transición. A mí el régimen de Franco me parece que fue muy malo para las libertades y para los españoles. Al Valle de los Caídos no me ha gustado ir nunca he entrado. Siempre me ha dado yuyu. No iría nunca al Valle de los Caídos, igual que nunca iría, igual que me parece el mismo yuyu que me da cada vez que veo unas imágenes de estas asociaciones que se dedican a sacar de las fosas los huesos de sus abuelos. Yo tengo un abuelo, el de la novela, que está enterrado en una fosa común en el cementerio de Vicálvaro, y a mí que no me digan que yo vaya a sacar sus huesos. ¿Cómo ha acogido la prensa la publicación de esta novela? Bien, pues las críticas, la verdad que yo las críticas que he leído las he visto bien, porque no es por nada que yo la he escrito yo, pero yo creo que la novela me ha quedado bonita. Francamente, para ser mi primera novela no está mal. Hay gente que me pregunta que cuántas he escrito, yo estoy muy orgullosa de ella. Creo que es una novela que se lee de un tirón, que es amena y que está bien. Luego habrá gente que me pone verde, pero bueno, esto ya son los profesionales que te critican porque sí. Todo el mundo, todo periodista quiere escribir una novela y la llevamos pensando toda la vida, y esta es la que yo quería escribir. Me ha encantado y ahora me voy a poner a escribir otra.
¿Sabes sobre qué vas a escribir? Pues estoy pensando en otra histórica, pero de otra época, en una cosa de un conquistador español que me tiene a mí nubilada su papel en la historia americana.